pintura orientalista fue un género que supuso para Occidente un cambio de mirada, sobre todo temático, no tanto en la técnica, puesto que era una pintura heredada del academicismo, pero llevó a Occidente la visión de un mundo distinto, de un mundo exótico y de un mundo lejano. Sirvió para avivar la imaginación de la cultura occidental. Estamos hablando de un periodo también o de un movimiento que viene íntimamente asociado a lo que es el fenómeno de expansión colonial de los países europeos occidentales. Lógicamente el ritmo de esta expansión colonial fue diferente, mientras que en el caso de Francia pues era una potencia europea muy importante, muy destacada y con mucha fuerza. Este proceso de colonización se adelantó en el tiempo y en la década de 1830 ya tenemos algunos pintores, como fue el caso de Delacroix, representado en la muestra, que en 1832 ya realizó un primer viaje a Argelia y Marruecos. En el caso español va asociado al estallido de la Guerra de África en 1859, que viene acompañado de un interés por parte, lógicamente, de las autoridades españolas de fijar una imagen heroica de las hazañas bélicas protagonizadas por las tropas españolas. La exposición está organizada en 3 secciones distintas, cada una de ellas centradas en una temática. Por ese motivo no se ha tenido tan en cuenta un sentido cronológico. La exposición da la bienvenida al espectador con el capítulo del Cercano Oriente, en el que mostramos la visión de estos autores por el paisaje y el escenario. En ello habría que hablar, en primer lugar, de Mariano Fortuny, quien viajó 3 veces a Marruecos y que cuando llegó a este territorio en 1860 se sintió completamente fascinado por la luz, por el color, por el olor. Era un artista joven que quedó fascinado por este primer viaje. Él tenía 20 años en el momento en que llega a Tetuán. Además, a diferencia de otros artistas, él decide conscientemente de instalarse y fijar su residencia en la Medina de Tetuán, renunciando a los privilegios o el confort del cuerpo de la tropa, y presencia evidentemente al margen de todos estos episodios bélicos, los cuales se traducen tanto en la batalla de Tetuán del Museo de Barcelona como en la batalla de Barras, de la cual tenemos precisamente este dibujo preparatorio que está situado a mi izquierda. También puede conocer las costumbres, lo que son la cultura de toda esta sociedad, y a partir de entonces se produce una epifanía dentro de su pintura que tiene unas consecuencias inmediatas en lo que será la aparición en España y un gran interés por este género, que es el género del orientalista. Otro escenario a tener en cuenta es la Alhambra. La Alhambra significó un lugar ensoñado para estos autores, y hay que comentar que Mariano Fortuny se convirtió en cicerone de muchos de estos pintores franceses que pasaron por allí, de Regnault, de Benjamin Constant, y que ellos hicieron de este lugar el escenario privilegiado para algunas leyendas, como la matanza de los Abencerrajes, que aparece citada en la exposición tanto en el cuadro de Mariano Fortuny como en el de Edmond de Bois-Lecomte, realizado en 1881. En un universo fascinante, los pintores plasmaron su visión de las costumbres de estos países que conocieron y que tanta atención les llamó. No faltaban estas visiones o estos temas
que nutrían el imaginario orientalista, desde, por ejemplo, la figura del herrador marroquí, el bullicio de los zocos, de las medinas, los vendedores de tapices en las tiendas, en los bazares, también los fumadores de kif. Destaca una de las obras que hizo de Mariano Fortuny, uno de los acuarelistas más sobresalientes de su tiempo, y no es otro que El vendedor de tapices de 1884. Trabajar en la acuarela no es sencillo, obliga a que no haya arrepentimientos, es decir, tienes que trabajar muy rápidamente, y les permitía pues efectos visuales, estéticos muy valientes, muy acusados, y que tenían también pues una influencia muy directa sobre los espectadores de la época. Y otra de las escenas también muy tratadas por estos pintores era el encantador de serpientes. Otra costumbre en las que les sirve a veces para enclavarlas en los paisajes urbanos, de callejuelas estrechas, de volúmenes lisos, como ocurre con la obra de Salvador Viniegra, o como ocurre en la de Antonio Fabrés, que es una mirada incluso más occidental, en la que muestra una amplia perspectiva, mientras representan a unos niños que juegan con una pequeña culebra. En Retratos del exotismo, la exposición recoge una serie de obras protagonizadas por estos tipos, muchos de ellos populares, que fueron representados por los pintores. Entre ellos, pues, entre los personajes masculinos, cabría destacar pues, a santones, a representantes de la vida religiosa o militar. También destacan las visiones de Tapiró de la mujer. En este caso, los personajes femeninos suelen estar en los harenes, con las atribuciones de la belleza sensual de las odaliscas, pero también aparecen a veces novias con todo el ajuar, recordando incluso a visiones de la escultura más primitiva. La exposición viene a reflejar un mosaico muy variado, un repertorio iconográfico riquísimo en cuanto a contenido, en cuanto a visiones, en cuanto a mostrar este reflejo de una sociedad distante. En el caso de todos estos pintores, comparten un mismo lenguaje. Este lenguaje es este lenguaje academicista del siglo XIX, que se caracteriza por una pincelada suelta, por una factura preciosista, por un virtuosismo técnico muy acusado, por una paleta cromática muy rica en variedad de colores, en matices, por unas tonalidades muy evidentes, que viene pues a unificar como criterio, o que viene a cohesionar el lenguaje que practicarán todos ellos.